Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Padrecito, ¿por qué no se casa? No cabe duda que la pregunta que más escucho de la gente es: ¿por qué no se casa usted? Me han preguntado jóvenes, señoras, taxistas, chicleros, meseras, niños, niñas y hasta alguna abuelita. Les pica la curiosidad y quieren saber qué es lo que les pasa a los padrecitos para que no tengan mujer. Todo el mundo sabe que los sacerdotes católicos no nos casamos, pero pocos saben por qué. Algunos se sorprenden, otros se admiran y hay otros, los evangélicos sobre todo, que se asustan. Los protestantes evangélicos atacan mucho tradiciones de la iglesia porque no las comprenden y cómo tiran pedradas al celibato de los padres católicos. El celibato es el compromiso de no casarse. Vamos a ver qué dicen y cómo podemos responderles. ¿Es una ley de Dios? La megasecta de Guadalajara, la luz del mundo, reparte un folleto que echa tierra al celibato. Lo primero que dice es: ¿el celibato de los sacerdotes es una ley divina o es una ley de los hombres? Con esta pregunta nos quieren hacer pensar que si no es una ley de Dios, está mal. Lo curioso es que la Iglesia Católica nunca ha creído ni enseñado que el celibato fuera una ley divina. Es una simple norma disciplinar. Es decir, mi iglesia me pide que no me case para dedicarme a tiempo completo a las almas a las que tengo que servir como sacerdote. Como no tengo la preocupación de una familia propia, puedo estar al 100% por y para los fieles. No siempre era así. Sabemos que San Pedro estaba casado porque tenía suegra. Sabemos que algunos de los primeros papas, obispos y sacerdotes de la iglesia que Cristo fundó también estaban casados. Pero poco a poco íbamos dando cuenta de que todos podrían servir mejor a Dios y a sus hermanos si fueran célibes. Así es que en el año 303 después de Cristo, en el concilio de Elvira, España, se puso la norma del celibato, aunque la tradición ya existía en toda la iglesia. Pero la iglesia puede imponer una norma como el celibato. ¿Por qué no? Toda institución humana tiene sus normas. El ejército pide a sus miembros que corten su cabello de la forma establecida por la norma. ¿Quién discute la legitimidad de esta norma? El que a mí me guste o no es otra cosa, pero está claro que el ejército puede exigir lo que considere necesario o provechoso para sus miembros. El argumento que el celibato va contra la naturaleza del hombre nace de un pobre concepto del hombre. Solo quien opina que el hombre no es mejor que un animal, dominado completamente por sus instintos, puede pensar que el celibato es algo inhumano. Tantos hombres que han vivido feliz y fielmente el celibato son testimonios de que se puede educar y elevar la sexualidad de la persona humana en aras de una entrega mayor. ¿Qué dice la Biblia? Los evangélicos afirman que el celibato está prohibido por la Biblia, pero el matrimonio nunca ha sido obligatorio y la Biblia lo demuestra. Jesús nunca se casó, ni tampoco Juan el Bautista, ni la mayoría de los apóstoles, ni San Pablo. La frase de Génesis, sed fecundos y multiplicaos, es un precepto general para la humanidad, no un mandato divino a cada individuo. De otra forma,
Cualquiera que llegara a la edad de casarse y no lo hiciera, caería en pecado. Jesús recomendó el estado célibe para los que querían seguir de una forma más cercana, porque hay eunucos que nacieron así, los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que escogieron ser eunucos por el reino de Dios. El que sea capaz de hacer esto, que lo haga. Mateo 19, 11, 12. Eunuco en este contexto significa una persona que vive sin tener relaciones sexuales. También dijo Cristo, todo el que deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa, hijo o campos por mi causa, recibirá el cielo por uno y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29, Marcos 10, 28, Lucas 18, 28. San Pablo nos echa porras. El mismo San Pablo, el apóstol preferido de los protestantes, escribió: quisiera que todos los hombres fuesen como yo, a los solteros y a las viudas que se queden como yo, pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Primera de Corintios 7, 8, 9. Y más adelante, ¿estás soltero? No te cases. Os quiero libre de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a la mujer. Está pues dividido. En conclusión, el que se casa con su novia hace bien, y el que no se casa hace mejor. Primera de Corintios 7, 27, 32, 33, 38. El que Pablo ordene a Timoteo que el obispo tenga una sola esposa, como en Primera de Timoteo 3, 2, no significa que a fuerza se tiene que casar. El sentido completo de lo que dice Pablo es que el obispo sea un hombre ejemplar en todos los aspectos de su vida. Si está casado, que sea con una sola mujer y no con varias. Es el mismo mensaje que Pablo transmite un poco más adelante cuando dice: que sepa gobernar bien su propia casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 3, 4, 5. Pero si ni los papas cumplían. El folleto de la Luz del Mundo, que ataca al celibato, pone algunos ejemplos de los papas que no han podido vivir según esa norma de la iglesia. La verdad es que esa secta nunca se ha preocupado demasiado por la verdad de las cosas o el contexto de los datos. Pero vamos a imaginar por un momento que alguna o todas las acusaciones hechas en el folleto contra los diversos papas fueran verdaderas, que demuestran que el celibato no es una norma legítima para el sacerdote católico, que el celibato no es más que una maquinación de los papas para someter a los sacerdotes a su voluntad, que Cristo no fundó la iglesia. No, solo nos muestra que el hombre, por más alta y sagrada que sea su responsabilidad, sigue siendo hombre. Sabemos de hecho por la historia que ha habido papas que se han entregado a la inmoralidad y en las costumbres indecentes en épocas cuando el ser obispo de Roma era un privilegio político. Atraídas por el poder material, las familias ricas y pocas escrupulosas de la antigua Italia hacían lo posible para colocar a alguno de sus miembros en el Vaticano. Por supuesto, la rectitud y la templanza no contaban entre las cualidades que se requerían del candidato. Decir que la norma del celibato no vale porque algunos hombres no la saben cumplir sería como quitar todos los semáforos de las calles de México porque algunas personas no lo respetan. Pero no es infalible el Papa, infalible sí, cuando enseña oficialmente en materia de fe y moral, pero no impecable, no, nunca. Y de los 264 papas
que han habido en la historia desde que Jesucristo colocó a Pedro como cabeza visible de su iglesia, ¿cómo es que la luz del mundo solo se acuerda de los pocos que han desedificado a creyentes y no creyentes por igual con su estilo de vida? La mayoría inmensa de los sucesores de Pedro han sido dignos del cargo y han dado un ejemplo de coherencia moral a todo el mundo. Basta repasar la lista de los papas de los últimos 200 años para darse cuenta. Ojalá sepamos los fieles católicos agradecerle al Señor ese don del Espíritu que nos ha dado, el que miles y miles de hombres y mujeres católicos han hecho el sacrificio de no tener familia propia para ser nuestros padres. ¿Y tú qué opinas de este tema del celibato? ¿Los sacerdotes deberían estar casados o no? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.